Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Evita el envejecimiento prematuro. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarte de los descubrimientos que se han hecho de cómo retrasar ese envejecimiento que todos sufrimos, porque obviamente todos los cuerpos están en cambio y el cambio siempre es hacia la vejez, no hacia la juventud. Así que hay cosas que tú puedes hacer, que tienes que saber para evitar que ese envejecimiento sea prematuro, que te llegue antes de tiempo. Todos nosotros conocemos a personas que se ven demacrados, personas que el tiempo realmente les ha pasado por encima mucho más rápido que a otros. Y hay otras personas como que se mantienen como muy bien, como que el tiempo no les pasa por encima, que el envejecimiento prematuro no les está afectando tanto. Voy a la pizarra un momentito para explicarte cómo tú hacer para evitar el envejecimiento prematuro, que de hecho no solamente es envejecimiento, es una de las causas principales, lo que voy a hablar, sobre las enfermedades, sobre las condiciones de salud. Voy un momentito, fíjate, mira, aquí hice hoy un dibujito para poder ayudar un poquitito más, porque yo a veces así dibujando, pues no soy el mejor del mundo, no tengo otras habilidades, pero este lo hice yo, así con cuidadito, ¿no? Ok, fíjate. Se ha descubierto que el envejecimiento prematuro, o sea, como se va dañando la piel, de la misma forma que se daña la piel y se arruga la persona y se envejece, de esa misma forma también pasa que se va arrugando y envejeciendo los órganos por dentro, que son los mismos que hacen las glándulas y demás. Quiere decir que cuando hay envejecimiento tú ves lo de afuera, pero no estás viendo lo que está pasando adentro, ¿no? Básicamente, aquí tienes un dibujo donde estoy enseñando un átomo. Un átomo, pues siempre va a tener un centro, que es lo que llaman el protón, que es la parte que es positiva del átomo, ¿no? Y tiene unos electrones dando vueltas en órbitas alrededor, ¿no? Ahora, este átomo en específico que está aquí es un átomo que está desbalanceado. Los electrones, que son estos que están aquí, esos que están dando vueltas en órbita alrededor del protón, les gusta siempre andar en parejas. Andan en 2, 4, 6, 8, siempre en pares, nunca impares, porque se desbalancean cuando están dando su órbita. ¿Qué pasa? Aquí ahora mismo, si miras bien, puedes ver que aquí, este que está aquí, que está solo, ¿ves? Este tiene su pareja, este tiene su pareja, este tiene su pareja, y este tiene su pareja en el lado contrario, ¿no? Este que está aquí, que está solo, es lo que llaman un radical libre, ¿okay? Este átomo, de hecho, como está desbalanceado, cada vez que le pase por el lado a otro átomo, le va a tratar de robar y se convierte en un ladrón de electrones. Eso es lo que llaman un radical libre. La gente envejece porque tienen demasiados átomos desbalanceados, que tienen demasiados radicales libres que les roban electrones a otros átomos y los desestabilizan y los envejecen y los rompen y los dañan y los enferman. Así que básicamente la forma en que el envejecimiento, la oxidación, la pudrición de cualquier cosa pasa es que empieza a tener radicales libres, que son átomos que están desbalanceados porque no tienen sus electrones apareados. Así que básicamente esto sería un radical libre, ¿no? Ahora, esto que tengo aquí dibujado al lado es lo que nosotros llamamos un antioxidante. Algunos antioxidantes bien conocidos son la vitamina C. Voy a poner aquí algunos. Vitamina C. La vitamina C es un antioxidante. Se llama antioxidante porque un antioxidante es un tipo de átomo que tiene muchos electrones. Tiene tantos electrones para donar que se convierte en un donante de electrones. Quiere decir que como este tiene de más, acá puede cederle a este que está aquí de más, se lo cede aquí. Aquí ponemos la pareja y ahora se estabilizó. Quiere decir que un antioxidante como la vitamina C o como la cúrcuma, que le llaman cúrcuma longa, que es una especie, pero es muy antioxidante y se usa muy en día porque es muy medicinal y muy anticáncer, o como la vitamina E, muy antioxidante,
Estos son antioxidantes bien conocidos. Hay otro antioxidante muy conocido que se llama ácido alfa lipoico. Esto es uno de los mejores que existe porque este traspasa hasta la barrera del cerebro, ¿no? Yo personalmente, Frank Suárez, pues me tomo mis vitaminas, pero como no quiero envejecer antes de tiempo y le quiero durar a Elizabeth y a mis nietos bastante tiempo, pues me tomo mi vitamina C, mi curcuma, mi vitamina E, mi ácido alfa lipoico, porque todo lo que yo pueda hacer para darle a mi cuerpo antioxidantes va a reemplazar todos esos átomos que se están rompiendo, que están incompletos, que se ponen inestables y empiezan a robarle pedazos a otros átomos, ¿no? Que eso es lo que hace que el envejecimiento sea prematuro. Ok, ahora, esta información de los antioxidantes ha llegado a un nivel ya de perfección donde ya se sabe que muchas enfermedades que ocurren en el cuerpo, digamos, el Alzheimer o Parkinson, son enfermedades que afectan el cerebro y el sistema nervioso, tienen mucho que ver con exceso de radicales libres, que están destruyendo células dentro del cerebro y el sistema nervioso. La degeneración de la mácula, que tiene que ver con la pérdida de la vista, pasa más en las personas mayores, también tiene que ver con exceso de oxidación y falta de antioxidantes. Los problemas respiratorios tienen mucho que ver con eso. Los ataques al corazón sobrevienen mucho cuando el músculo del corazón ya está teniendo daño, que muchas veces ese daño viene agravado por los radicales libres que hay en el cuerpo. Los problemas del hígado lo mismo, la artritis reumatoide lo mismo, las hemorragias que pueden dar en el cerebro, el envejecimiento de la piel. Cuando tú ves una persona que se ve como bien avejentada, lo que estás mirando es una piel que tiene tantos radicales libres, que están tan incompletos, que está falto de antioxidantes. La gingivitis, el gingivitis que tiene que ver con la inflamación de las encías, es lo mismo. El cáncer en los pulmones viene por esa misma razón. La diabetes es porque afecta el páncreas. El fallo renal, que fallan los riñones, lo mismo. El cáncer en el colon también, el cáncer en la próstata. Todas estas condiciones tienen algo en común. Todas son enfermedades, todas son degenerativas y todas están envueltos o participando en ello los radicales libres, que son moléculas que están inestables, que pierden la estructura, y al perder la estructura se le llama enfermedad, se le llama sistema autoinmune, todo ese tipo de cosas. Entonces, esta información, hay un científico que se llama el doctor Richard Kotler, que por mucho tiempo fue el dirigente del National Institute of Aging, que es el Instituto Nacional sobre la Vejez, que está en Washington, en Estados Unidos, y él nos decía esto, nos decía: la cantidad de antioxidantes disponibles a su cuerpo determina cuánto usted vivirá. La cantidad de antioxidantes, o sea, mientras más antioxidantes tú tengas para cubrir todas esas radicales libres y estabilizar todas esas moléculas, átomos de tu cuerpo, pues más años vas a vivir. O sea, que los años que vas a vivir, tu longevidad va a tener que ver totalmente con cuántos antioxidantes hayan disponibles al cuerpo, ¿no? Ahora, algo que no se me puede ir fuera de esto es lo siguiente. La fuente principal de antioxidantes naturales que existe no está en la vitamina C ni en el ácido lipoico, nada. Si tú tomas jugos de vegetales, jugos verdes, eso está lleno de antioxidantes. ¿Por qué? Porque la Tierra, voy a poner aquí el planeta Tierra, y este ser humano está parado, la Tierra está llena de electrones. Cuando tú haces conexión a Tierra y tomas tus pies y tocas la Tierra, automáticamente esos electrones que están en la Tierra entran y te sirven de antioxidantes, porque eso es lo que hace la conexión a Tierra. Mete dentro de tu cuerpo, entra a través de la piel todo el poder antioxidante que tiene el planeta Tierra, que está en forma de electrones que luego vienen a cubrir esos electrones que faltan ahí. Así que una de las formas más fáciles de tú evitar el envejecimiento y extender tu vida es, ok, usa tus antioxidantes, tómate tus jugos de vegetales, tus jugos verdes y haz conexión a Tierra. Y verás que entonces puedes durar más, no tan arrugado, no tan envejecido o envejecida. Y esto te lo comento, pues porque la verdad siempre triunfa.